Hola, ¿qué tal amigos de hoylosangeles.com? Nos encontramos con un invitado muy especial y que tampoco necesita introducción, es Luis Roberto Alves Sague. ¿Cómo estás? Muy bien, un saludo a todos los amigos de hoy. Un gusto, un placer estar aquí con ustedes siempre que nos reciben acá por esas tierras aquí en California. La verdad nos sentimos muy a gusto. La gente siempre es muy amable, así que un placer, muy contento de estar aquí con ustedes. Sague, tú le metías 7 goles a Martinica hace 20 años. Ha cambiado tanto el fútbol que ahora México no le puede ganar a los equipos caribeños en el Estadio Azteca. Híjole, Eduardo, mira, no creo que haya cambiado tanto el fútbol. Yo creo que también hay elementos que sigue siendo básicos. El fútbol sigue siendo lo mismo, más allá de una globalización hoy en día que permite que muchos equipos conozcan a sus rivales, se puedan preparar mejor, pero creo que en ese sentido, porque muchos dicen, ¿qué pasa con México? ¿No? México, en mi punto de vista, yo creo que se ha estancado y esos equipos antes que tal vez no tenían mucho conocimiento, no tenían una preparación, hoy en día sí se pueden preparar, pueden conocer, pero al final de cuentas está en el mismo jugador mexicano y marcar esa diferencia. Dentro de esos parámetros, dentro de esa evolución que algunos han tenido, México debe de seguir también creciendo en la proporción que esos equipos le marquen una dificultad de más en el terreno de juego. ¿Te has imaginado a México no asistiendo a Brasil 2014? No, la verdad no queremos pensar eso, pero es una realidad que ahí está. Y la verdad que también sería un retroceso muy importante para el fútbol mexicano. Sería caer varios peldaños de de una subida que le ha costado mucho al fútbol mexicano, pero que se venía con el pasar de los años logrando ascender, y la verdad estábamos mirando más hacia el grupo de arriba que el de abajo. ¿Sabe cuál fue la mejor selección mexicana que tú integraste? Híjole, es difícil, Eduardo. A mí no me gustan mucho las comparaciones porque, como bien dicen por ahí, las comparaciones pueden ser medio hirientes, ¿no? Porque cada quien en su momento, en su época, marcó algo diferente y distinto y cooperó para ese crecimiento que todos hemos tratado de poner nuestros granitos de arenas ahí para que la selección mexicana pudiera crecer. Pero creo que sin duda en la selección tal vez de 93, de la edición famosa de la primera Copa América, yo creo que esa generación estaba muy hambrienta, si se puede decir, si se puede utilizar esa expresión, con relación a eso, de demostrar la calidad del futbolista mexicano. Vivimos momentos difíciles, me acuerdo que en nuestros primeros partidos, cuando en aquel entonces César Luis Menotti era el entrenador de la selección mexicana, los que tuvimos ese privilegio de estar bajo su dirección, íbamos a partidos amistosos en Europa y la verdad no conocía nada del fútbol mexicano, no sabía nada con relación a los jugadores. Y eso fue algo que nos dejaba muy triste, pero al mismo tiempo nos motivó, nos picó como que el orgullo en que queríamos tener ese reconocimiento. Entonces, esa selección supo juntar todos esos elementos y canalizar y plasmar en el terreno de juego para poderse ir ganando un espacio de reconocimiento. Entonces, esa selección sí tenía algo que hoy no veo en esta selección, que eran esos famosos liderazgos dentro del terreno de juego en diferentes sectores, ese temple, esa personalidad que se necesita, ¿no? Aunado a una gran dosis de humildad también, que sabíamos que era fundamental. Elementos fundamentales que hoy parece ser que carece un poco esta selección, que ojalá los jugadores puedan entender que es parte fundamental para reencontrar ese camino. Sabe que tú jugaste en el América, que se conoce por traer muy buenos extranjeros, Cecilio de los Santos, Toniño, Edu. Yo crecí viendo esos jugadores. ¿Tú crees que... Antonio Carlos Santos. Antonio Carlos Santos. También. ¿Tú crees que la calidad de los extranjeros se ha mantenido, ha disminuido? ¿Cómo lo ves?
Sí, es una buena pregunta, Eduardo, porque yo creo que ese es uno de los problemas del fútbol mexicano hoy en día. Y no tengo nada, de hecho soy hijo de un extranjero que llegó al fútbol mexicano en su momento, que fue uno de los precursores de esa escuela, sobre todo de la América, hablando específicamente, que fue uno de los equipos que siempre se caracterizó por traer grandes jugadores para enriquecer más, por supuesto, al fútbol mexicano, pero creo que la cantidad de extranjeros hoy en día hace con que se pierda la calidad. Es algo que los dirigentes tienen que entender, porque es cuando hablamos de la selección, que por ese problema que atraviesa, por ese mal momento, son responsabilidades compartidas. Y los dirigentes también tienen gran parte de esa responsabilidad y culpabilidad, porque el hecho de siempre traer extranjeros que ocupen posiciones claves, ¿no? Posiciones importantes, siempre se habla, por ejemplo, de la columna vertebral de un equipo, de los centrales, de los mediocampistas, ¿no? Del delantero. Eso imposibilita, para mi punto de vista, la salida de nuevos talentos mexicanos. Creo que 5 son demasiados extranjeros. Se deberían disminuir por lo menos a 3. Vuelvo a repetir, no apostar por la cantidad, y sí por la calidad. Como que se da la sensación de que los negocios, como siempre, tienen un nivel de importancia mucho más significativo y relevante que el mismo deporte, que debería ser lo esencial. Y eso complica también para que muchos jóvenes, mucho talento nato pueda darse a conocer. Entonces, es algo que se tendría que tomar cartas en el asunto. Ojalá que los directivos entiendan eso, y es algo que se debe empezar a corregir para el beneficio del fútbol mexicano. ¿Sabe como jugador qué partido, qué clásico te gustaba más? ¿Gozabas más jugar Chivas, Cruz Azul, Pumas? Yo creo que sí, Chivas siempre fue y seguirá siendo el clásico nacional por todo lo que mueve ese partido, ¿no? La semana previa me acuerdo que siempre fueron muy intensas, ¿no? Con una gran dosis de ansiedad, de expectativas, que es parte fundamental también que el jugador debe de entender y saber canalizar eso y no ser presa de ese nerviosismo que de repente a veces te bloquea en esos momentos tan importantes. Y a mí me fascinaba jugar esos partidos. Después Cruz Azul, creo que pondría en ese orden, porque también hay que recordar que Cruz Azul tenía sus juegos, mandaba sus juegos en el Estadio Azteca. Sí. Entonces eran unos llenos en el Estadio Azteca, siempre impresionantes. Es lo que más disfruta y quiere un futbolista, jugar en un Estadio Azteca lleno. Y por supuesto la rivalidad tan marcada contra los Pumas, por esa cercanía desde niños, esos enfrentamientos que tienen constantemente, tanto los jugadores de fuerzas básicas de la América como de los Pumas. Entonces son partidos sumamente importantes. Eso sí, entendí desde el primer momento que puse un pie en el América que no se podía perder ninguno de esos partidos. Entonces eran realmente sensacionales, pero sí pongo en ese orden: Guadalajara, Cruz Azul y después Pumas. Muy bien. Bueno, nos vamos a las 7 palabras entonces, que te voy a mencionar 7 palabras y tú me dices qué es lo primerito que se te viene a la mente. Ok. Pumas. Odio deportivo. Martinica. El momento más significativo en mi carrera, la verdad. Un sueño hecho realidad. Oman Villic. Un gran compañero. El compañero perfecto que uno extremo siempre quiere tener. Hugo Sánchez. El más grande futbolista mexicano de todos los tiempos. Copa América 1993. El parteaguas del fútbol mexicano. El sueño hecho realidad, porque en aquella época no participábamos en ningún tipo de torneo internacional, y era el momento de dar ese salto, ¿no? de levantar la mano y decir: aquí estamos. Estados Unidos 1994. O sea, la culminación de todo, el sueño de cualquier niño, el sueño de cualquier jugador, de poder representar en un mundial a tu país.
Estuvieron fáciles esas. Sí, la verdad sí, me la pusiste ahí muy bien, buen pase me diste. Gracias por tu tiempo, Saga. Un placer, mucho gusto. Saludos a todos.